Señoras, señores, amigos, voy a tratar de exponer hoy ante ustedes, fiel al programa, un panorama a la vez expositivo y comprensivo de lo que ha sido nuestra ciencia en el siglo XX. Por ineludible imperativo de la realidad histórica, el relato y la comprensión de lo que nuestra ciencia ha sido durante este siglo XX exigen dividir la exposición en tres apartados. La ciencia en España, desde los últimos lustros del siglo XIX hasta nuestra guerra civil. La guerra civil y la ciencia. Nuestra ciencia tras la guerra civil. Primero de ellos, por tanto, nuestra ciencia en el siglo XX hasta la guerra civil. Entre 1880 y 1895 surge en la vida pública española el grupo de hombres que más de una vez he llamado generación de sabios o de la Restauración y la Regencia, y con ellos y su obra se produce un cambio, solo cuantitativo en algunos casos, rigurosamente cualitativo en otros, fundamental y decisivo en la historia de nuestra ciencia y, más claro está, en la historia de nuestra ciencia contemporánea. Un mutante, como suelen decir los biólogos. Permítanme ustedes una rápida enumeración de los nombres y las dedicaciones de quienes entre ellos, esos hombres, me parecen más importantes y eficaces. El histólogo, y más que histólogo, Cajal. Los historiadores, Menéndez Pelayo e Hinojosa. El arabista, Rivera y Tarragó. El zoólogo Bolívar y el botánico Lázaro Ibiza. Los geólogos Lucas Mallada y Calderón y Arana. El biólogo Turró. El microbiólogo Ferrán. El anatomista Olóriz. El fisiólogo Gómez Ocaña. Un eminente técnico creador, Torres Quevedo. El cirujano San Martín, creador de la cirugía vascular por la vía del experimento fisiológico quirúrgico. Los matemáticos Torroja, García de Galdeano y Reyes Prósper. El neurólogo y psicólogo Simarro y el historiador del arte Manuel Bartolomé Cosío. Otros podrían ser añadidos, pero estos bastan para poner ante ustedes, para mostrar ante ustedes la verdad del aserto que hice anteriormente. Por supuesto que no todos son iguales, no son igualmente eminentes. Algunos, con Cajal a la cabeza, hacen ciencia original, ciencia al día y ciencia universalmente válida. Otros, como los matemáticos antes citados, son sí creadores de algún trabajito original, pero solo en la introducción de novedades en su docencia, en la docencia española, algunas todavía con notable retraso, haré acerca de ello alguna indicación ulterior, tienen su mérito principal. Todos ellos, todos los que nombré, sin embargo, pueden ser uniformemente descritos como personas con plena dedicación a la ciencia y abnegado esfuerzo cotidiano por actualizar y prestigiar la de España. ¿Cómo ha sido posible esto? No es que en ellos se haya hecho fenotípica una mutación perfectiva del genotipo de la población de Celtiberia. Su nativa capacidad intelectual media no excede la de quienes compusieron las generaciones celtibéricas anteriores a ellos. Pero son españoles que, en lugar de consagrar ardorosamente sus vidas al ensueño utópico, a la exaltación retórica de sus ideales y a la guerra civil patente o larvada, como desde comienzos del siglo XIX venía aconteciendo en nuestra patria,
como habían hecho sus padres y abuelos en consecuencia, esas altas llamaradas de esfuerzo que una vez ponderó Ortega, patéticas y malgastadas llamaradas, todos ellos eligieron la vía del intenso y silencioso trabajo cotidiano. 3 presupuestos tuvo esta común decisión. Quizá el primero, el cansancio de la discordia y la agitación que venían siendo notas, al parecer, inevitables en la vida social y política española desde fin del siglo XVIII. Hay una frase del Menéndez Pelayo joven enormemente significativa a este respecto. Dice: la generación presente, habla por supuesto de los hombres maduros de su tiempo, la generación presente, la de los varones maduros en 1875, se ha formado, dice, en los cafés y en los clubs políticos. La generación siguiente, es la suya, deberá formarse en las bibliotecas. Y el Cajal, justamente de aquel mismo año, habría añadido, y con cuánta razón, y en los laboratorios. Por una parte, pues, esto. Por otra parte, la paz y la libertad interiores de España, de la Restauración y la Regencia, alterada fuera de ella por el trauma terrible del desastre del 98. Pero entre 1865 y 1898, y aún después en el interior de la península, hay esas dos cualidades de la vida civil: paz y libertad. Por supuesto, paz y libertad muchas veces gárrulas, pintorescas, en la España del género chico, la España que vituperan, por ejemplo, el Baroja joven, y a la cual ha dedicado una página muy ingeniosa y muy mostradora de la realidad Melchor Fernández Almagro, especialmente en su libro sobre Ganivet. Pero en cualquier caso, y a pesar de Orobio, todos ustedes saben lo que hizo Orobio con su decreto famoso, a pesar de todo, paz y libertad interiores. Y en tercer lugar, un interés real por la ciencia en una ya considerable minoría social española. Veremos en la lección próxima, cuando estudiemos por dentro, al menos cómo veo yo, el problema de la ciencia en España, que esta restricción, esta escasa cuantía del interés social por la ciencia debe ser puesta en primer término. Las causas trataremos de indagarlas. ¿No lo demostraba ya el hecho mismo de la llamada por antonomasia polémica de la ciencia española, la subsiguiente a 1875, a la cual también aludiremos el día próximo, entre Menéndez Pelayo y Perojo y Revilla, etcétera, etcétera? La misma polémica y la resonancia que tuvo no acreditaba que de uno u otro modo el español se creía obligado a tener ciencia y, movido por este menester, buscaba en el pasado la existencia de científicos que de una u otra manera pudieran satisfacer esta ambición. Pues bien, con todo, la sociedad mayoritariamente, también hoy, sigue siendo indiferente a la ciencia y al cultivo de la ciencia, pero en medio de esa sociedad, esta minoría, con poco o con ningún dinero, hizo lo que hizo. El salto es, como he dicho antes, considerable, cualitativo y decisivo. Piensen ustedes el salto que va desde Maestre de San Juan a Cajal. Piensen en el que va desde La Fuente y Costa como historiadores a Menéndez Pelayo y a Hinojosa. O en el que va de Colmeiro y Graells como naturalistas a Bolívar, Lázaro Ibiza y Calderón y Arana. O en el que va desde el mero diletantismo biológico que había en la Barcelona inmediatamente anterior, a Turró, a Ferrán, o en Madrid, a Gómez Ocaña. O bien
el salto que va de la anatomía de Fourquet a la anatomía de Oloris, y así en tantos y tantos casos más. Luego veremos la prosecución y el fruto de la obra de todos estos hombres. Un resultado común, en algunos dominios del saber, España vuelve a contar en la historia universal de la ciencia. Todos estos nombres figuran, pueden figurar, deben figurar con pleno derecho cuando se hace una historia de las disciplinas a que se consagraron, cosa que hasta entonces escasamente había ocurrido. Pero prosigamos. Solapándose con los hombres de esa generación, otros, los que constituyen el ala científica de la tan traída y llevada generación del 98, entran en escena en la vida pública española entre 1895 y 1910. Cuando se habla de generación del 98 se piensa, claro está, en Unamuno, en Baroja, en Valle-Inclán, en Azorín, en Antonio Machado, en Maeztu. Se desconoce o no suele pensarse que coetáneos de ellos y en cierto modo pues afines a ellos en muchos modos de sentir la historia de España están el romanista Menéndez Pidal, el arabista Sin Palacios, el historiador del arte Gómez Moreno, el geólogo Hernández Pacheco, el botánico Castellarnau, el químico Casares Gil, el historiador Altamira, unos cuantos más. Entre los tesorillos que guardo en mi casa hay una fotografía de don Ramón Menéndez Pidal dedicada a mí con estas palabras: a Pedro Laín, 1 del 98, el ala científica de la generación del 98, que en ciertos aspectos mejora lo que habían hecho sus padres históricos, en el caso de don Ramón y su rigor científico, por supuesto. Nueva etapa generacional, nuevo solapamiento que producen los que comparecen como hombres de ciencia, solo a ellos me refiero, en la vida española entre 1910 y 1925. Son los hombres de la generación de 1912, si quiere usted llamarla así, de la generación prebélica, como la llamó respecto a la Primera Guerra Mundial, es bien entendido, como la llamó Marañón, uno de sus más ilustres miembros, los hombres de la generación plenamente europeizadora. Pues bien, en ella, aparte de filósofos y literatos que están en la memoria de todos, a la cabeza, por supuesto, Ortega, hay hombres de ciencia que enriquecen lo que habían empezado a hacer los hombres de la generación que antes llamé de la Restauración o generación de sabios. Están los físicos Cabrera y Plans, los matemáticos Rey Pastor y Terradas, Rey Pastor sobre todo, que representan un salto enorme respecto de todo lo que había habido anteriormente en relación con la matemática. Los químicos Moles, Madinabeitia, Obdulio Fernández, Del Campo y Rocasolano, y alguno más. El arqueólogo y prehistoriador Bosch-Gimpera. Los hombres que directa o indirectamente componen la gloriosa escuela de Cajal: Achúcarro, Río Ortega, Tello, Lorente de No. Los fisiólogos Pi Suñer y un poco más joven, como maestro más que como creador, Negrín. Los médicos legistas Lecha Marzo y Juan Peset. Los médicos que desde la clínica o desde el quirófano hacen ciencia, no meramente práctica clínica o práctica quirúrgica. Marañón, Novoa Santos, Pitaluga, Lafora, Goyanes, Cardenal, Hernando, varios más. El filólogo Américo Castro, los historiadores Sánchez Albornoz, Galo Sánchez y Carande. He aquí otro puñado de hombres de primerísima calidad que vienen a enriquecer lo que va siendo ya la historia de la ciencia española, la realidad de la ciencia española en el siglo XX. Y poco más adelante, una nueva generación,
la que ingresa en nuestra vida social entre 1925 y 1936. Es el ala científica de la generación del 27. De la generación del 27 se habla e inmediatamente suele pensarse, claro está, en García Lorca y en Pedro Salinas y en Dámaso Alonso y en Vicente Alexandre y en Cernuda y en Rafael Alberti, e tutti quanti. Claro, y por supuesto los prosistas, que muchas veces se olvidan, algunos tan importantes como el recién fallecido Sender, o como qué sé yo, Rosa Tacel, o como por ejemplo Paco Ayala, etcétera, etcétera. Se piensa en ellos inmediatamente, pero se olvida que a la generación del 27 pertenecen hombres de ciencia de primero y a un primerísimo orden. No hablo de pensadores como Zubiri, ya he dicho que no voy a hablar aquí de filosofía. A esa generación pertenecen los físicos Palacios, Duperier, Catalán y Velayos. Los químicos García Banús, Jimeno en Barcelona, los dos, Pascual en Sevilla, Rivas en Salamanca, Ignacio Rivas, Antonio Rius en Zaragoza y Batuecas en Santiago. Ya en España va produciéndose por lo menos una promoción de gérmenes serios de investigación científica en distintas universidades. El embriólogo Horst Llorca, los psicólogos Germain y Mira, los matemáticos, ya discípulos todos de Rey Pastor, San Juan, Bachiller, Ancochea y Ríos. Hablo de los que empezaron su obra antes del 36. Por supuesto, Fernández de Castro, el gran Benjamín de la Escuela de Cajal, también de la misma generación. El bioquímico Ochoa, que comienza su obra en España. Los farmacólogos Velázquez, Bellido, García Valdecasas y Rafael Méndez. Los médicos que investigan en la clínica o en el quirófano, como antes sus inmediatos predecesores, Jiménez Díaz, Trueta, Pedro Pons, Roff, González Duarte, Vara, Andreu, Casas, Vega. Todos ellos han comenzado su obra, repito, antes del 36. La ciencia española, después de esta galopada, documentada por supuesto, con nombres que todos ustedes conocen en medida suficiente para que yo tenga que detenerme en contarles lo que hicieron, la ciencia española está ya en rápido camino hacia lo que podríamos llamar su normalización u homologación europea en cuanto que actividad de un país que quiere formar parte de Europa. Por supuesto, la europeización ha sido proclamada, y Acosta habló de europeización sin desespañolizar, añadía a continuación, con cautela naturalmente bien comprensible. Pero los que pregonaban la europeización en el siglo XIX, a fin del siglo XIX y a la cabeza de ellos Costa, y parte de los regeneracionistas, apenas conocían Europa. Estos hombres sí, a partir de la gran generación europeizadora, esta que encabeza Ortega, son hombres que saben lo que es Europa, que han visto Europa por dentro, que ya no se limitan a importar tales o cuales saberes, sino hábitos de la vida a los cuales pertenece, desde el punto de vista de nuestro curso, en primer término el científico, y los incorporan ya porque los llevan dentro de sí. Son plenamente europeos, no son españoles con voluntad europeizante, son plenamente europeos y españoles, y muy españoles, por supuesto. Es la europeización no meramente como programa, sino como realización. En el fondo de todos ellos, expreso o tácito, aunque muchos quizás no aceptasen la fórmula, está actuando la consigna que en 1905 había propuesto a los españoles el Cajal convaleciente del trauma del 98, a saber, el quijotismo del trabajo científico. Podría incluso decir el adjetivo pronunciando el sustantivo en primer término con énfasis.
sigue siendo vigente la consigna. El quijotismo del trabajo y, por supuesto, del trabajo científico como recurso redentor para conseguir lo que entonces se quiere, la regeneración de la nación española, la regeneración de la vida española. Varias notas descriptivas pueden discernirse en la novedad de ese conjunto que va desde el Cajal, que en 1881 publica su primer trabajo sobre la génesis de la inflamación, hasta los últimos autores, los más jóvenes, asomados ya con su obra incipiente al drama de nuestra guerra, al cual volveremos inmediatamente después, que he nombrado en la enumeración última. Por ejemplo, qué sé yo, el embriólogo Horst Llorca o los matemáticos Germán Ancochea o Sixto Ríos. Notas descriptivas, pues, de la novedad de ese conjunto que abarca 50 y tantos años. Yo he hablado, creo que soy, no es gran mérito, pero el inventor de esta frase, que las letras españolas conocen un medio siglo de oro entre 1880 y 1930. Poco después, si quiere, o un poco antes. Un medio siglo de oro. Pues también la ciencia española conoce un medio siglo, ¿quieren ustedes llamarle de plata? Pues un medio siglo de plata lo conoce, y en algunos casos de oro y de tantos y tantos quilates, como en el caso de Cajal, entre 1880 y 1930. Pues bien, en esos 50 años, en ese medio siglo, varias notas en la novedad del conjunto, en su conjunto. Por una parte, un crecimiento notable de la minoría española a la que la ciencia importa de veras. Esta minoría ya era considerable durante la época de la polémica española, 1875-77, pero no hay ni que decir que el año 30 lo era en medida mucho mayor, mucho más amplia, aunque no quepa contar ahí como minoría interesada por la ciencia las bullangas autoexculpatorias con que la sociedad española ha celebrado los grandes triunfos de sus hombres de ciencia. No resisto a la tentación de leer a ustedes un texto de Ortega enormemente revelador a este respecto y sobre el cual convendría meditar casi todos los días. Esa excepción, en cierto modo única, habla de la consideración social del hombre de ciencia en la vida española. Esa excepción, en cierto modo única, que se hace con Ramón y Cajal, trayéndole y llevándole como el cuerpo de San Isidro, en forma de mágico fetiche, para aplacar las iras del demonio inteligencia acaso ofendido, es una cosa que no se hace más que en los países donde no se quiere trato normal, próximo y sin magia con los intelectuales. Se escoge a uno a fin de liberarse, con el homenaje excesivo e ininteligente a su persona, de toda obligación con los demás. El hecho de ser justamente Ramón y Cajal el elegido acentúa, mejor aún, pone al descubierto casi obscenamente el irrisorio secreto que oculta tan aparente fervor, porque apenas nadie tiene la más ligera idea de cuáles son las conquistas admirables de tan ilustre sabio. Por otra parte, la histología es una ciencia tan remota de la conciencia pública, tan neutra y tan sin color, que parece deliberadamente escogida para la apoteosis por un pueblo que considera la labor intelectual como una superfluidad, cuando no como una fechoría. Creo que no es inoportuno el recuerdo de este texto escrito en 1927. En cualquier caso, ha crecido enormemente, quizá engañosamente, el área de la minoría de los hombres, de los españoles, verdaderamente interesados por la ciencia. En segundo lugar, también desde entonces, como apunté al hablar del surgimiento a la vida española de la generación de sabios, con Cajal a la cabeza, desde entonces también paz y libertad pese a todo, pese al desastre, pese a la Semana Trágica, pese a la huelga general revolucionaria de 1917, pese a la dictadura del año 23, pese a todo, en el interior de España hay paz
y libertad. Pese, por ejemplo, ya en el orden científico, a los incidentes a que dio lugar la conmemoración del centenario de Darwin en 1909. En Valencia, su portavoz, el portavoz del homenaje fue Unamuno. Y poco más tarde, 1910-11, la excomunión y la expulsión de la cátedra de Barcelona de Odón de Buen, confeso y entusiasta darwiniano transformista. Pese a todo esto, lo cito como anécdota, a don Adón por aquella época le perseguían por las calles de Barcelona diciendo: ese es el señor que dice que venimos del mono. Bien, pese a todo esto, paz y libertad intelectual. Y por otra parte, una pléyade de instituciones gracias a las cuales puede ser ya, no meramente personal, no meramente individual, como en el caso de Cajal, como en el de Menéndez Pelayo, el cultivo de la ciencia. Por ejemplo, la Junta para Ampliación de Estudios, a la cual me referiré poco después, el Instituto Cajal, el Centro de Estudios Históricos dependiente de la Junta, la Residencia de Estudiantes como foco intelectual, los laboratorios que en la residencia de estudiantes funcionan, tanto el de Fisiología de Negrín como, quizás sobre todo, aunque del de Fisiología han salido Ochoa y Grande, y un malogrado Hernández Guerra, que murió muy joven y prometía ser tan grande como el que más, y el laboratorio de Río Ortega, donde tantos y tantos de los médicos actuales, todavía por fortuna vivos, trabajaron. O bien el seminario matemático, o bien el Laboratorio Municipal de Barcelona, institucionalizado por obra de Turró, o bien ya no en el orden de la institución científica, instituciones que canalizan el interés por la ciencia, como el diario El Sol, como la Revista de Occidente, o bien, poco más tarde, el Instituto Rockefeller de Física y Química, o bien la renovación del Museo de Ciencias Naturales, o la Escuela de Medicina Legal, el Instituto de Psicología Aplicada, el Seminario Matemático, aparte otras como la Escuela de Arabistas. Una red de instituciones que garantizan el cultivo de la ciencia, ya no de modo romántico y personal, como lo hicieron los grandes creadores de esta etapa última y gloriosa de la ciencia española. Dinero, muy poco. El Estado apenas se gasta dinero, la sociedad menos aún. Estos hombres han hecho lo que han hecho casi sin dinero. De nuevo hablaré sin cifras porque no hace falta, pero sí con alusiones suficientemente claras al dinero que manejaba la Junta para Ampliación de Estudios. Todo optimismo, si no estuviéramos en 1982, si no hubiéramos vivido la experiencia de la historia de España a partir del año 36, tal vez dijéramos sí, todo optimismo. Pero incluso esta misma situación nuestra nos hace ver algo que entonces todavía existía. Por ejemplo, un dato. En 1902, la Facultad de Ciencias de Zaragoza comunica a la Sociedad Española de Historia Natural la alegría de haber recibido los 2 primeros microscopios para las prácticas de los alumnos. En 1902. El documento está en la Sociedad Española de Historia Natural. Y no necesito ir tan lejos. Yo estudié ciencias en Zaragoza, empecé en Zaragoza, facultad un poquito mejor dotada, pero seguí en Valencia a partir del año 24 y allí terminé la licenciatura en ciencias y puedo decir los medios con que allí se contaba para la práctica, no para la investigación, para las prácticas más elementales de física y de química. Por tanto, por debajo de todo esto había tanto y tanto que hacer, de lo cual los primeros conscientes eran los titulares de esta acción científica. Cuidado, los primeros en denunciarlo, pero la deficiencia estaba. Y sobre todo, el latente, pero real, bajo todo eso, fanatismo de un pueblo todavía capaz, ¿quién podía pensarlo en 1935 e incluso en 1936, todavía capaz de hacer una terrible
una atroz guerra civil. Veremos cómo esta afecta a la historia de nuestra ciencia. Pero antes me van a permitir ustedes que haga un examen de conjunto, por supuesto no muy pormenorizado, pero sí suficientemente orientador, de la inserción de la ciencia en esta época en nuestra sociedad. Es decir, vamos a hacer, si quieren ustedes un poco de pedantería en la enunciación, un poquito de sociología de la ciencia en España en el siglo XX. ¿Cómo se ha hecho la ciencia en los países en que la han hecho de veras? Pueden ser discernidos distintos modelos sociológicos, es decir, modelos tocantes a la inserción de la ciencia en la sociedad para que la creación científica sea posible. Varios. Yo voy a distinguir tres, y el último entre interrogantes. El modelo alemán, el modelo norteamericano y el modelo español, entre interrogantes. El modelo alemán tiene como fundamento la constitución y el auge de los institutos de investigación en el seno de las facultades universitarias de la primera mitad del siglo XIX, tras la creación de la que a todas las germánicas iba a servir de pauta, la de Berlín, activa, como se sabe, desde 1810. No fue ella, sin embargo, la primera en establecer junto a las cátedras tradicionales dichos institutos. El fisiológico de Purkinje en Breslau, 1824, el químico de Liebig en Gießen, 1825, y el farmacológico de Buchheim en Dorpat, territorio hoy soviético, entonces muy influido por la ciencia alemana, 1849, tuvieron la primacía. Pronto, sin embargo, su existencia será regla en las universidades alemanas, y de ello saldrá muy buena parte de la espléndida ciencia europea del siglo XIX. Tanta ciencia producen los institutos de investigación de las universidades, tantos hombres congregan, que durante los primeros años del siglo XX, y como por rebosamiento de la incesante y creciente actividad de esos institutos, aparecerán instituciones exclusivamente dedicadas a la investigación científica, totalmente desligadas en consecuencia de la universidad y de la función docente. A la cabeza de ellas, la imponente Kaiser Wilhelm Gesellschaft, con su sede principal en Dahlem, en Berlín. Mas no fue esta la única, baste la mención de la Georg Speierhaus für Chemotherapie, de donde salió nada menos que la obra de Ehrlich y la creación del Salvarsan. Naturalmente, los investigadores que integraban los cuadros de esas instituciones, los que hoy trabajan en varios de los centros de la que ha heredado a la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, la Max Planck Gesellschaft, procedían en su inmensa mayoría de la universidad, dentro de la cual habían llegado a ocupar algunos de los distintos niveles de la docencia. Pero la relación entre cada uno de tales centros de investigación y sus homólogos en las facultades universitarias, con frecuencia teñida de rivalidad, solía limitarse al mutuo conocimiento de sus respectivas producciones. Muy distinta de ella, desde un punto de vista sociológico, ha sido la forma en que la investigación científica, hoy allí tan floreciente, tan espléndida, se ha desarrollado en los Estados Unidos. Esta ha tenido existencia creciente en las universidades americanas, primero en algunas, luego en todas, desde la segunda mitad del siglo XIX. La peculiaridad genética, estructural y psicológica de la sociedad norteamericana ha hecho, sin embargo, que la participación de la iniciativa privada, a la cual, dicho sea de paso, tantas universidades norteamericanas deben su nacimiento, fuese allí mucho más poderosa. Dos han sido las vías principales en el ejercicio de esa iniciativa: la creación de fundaciones autónomas, la Rockefeller, por ejemplo, y la concesión de ayudas económicas, grants, muchas veces con la previa consignación del tema científico o técnico en que habían de emplearse para que la investigación prosperase en los departamentos universitarios. Las fundaciones universitarias, cuyo más célebre modelo fue, acabo de decirlo, en los primeros años de nuestro siglo, la Rockefeller Foundation, han solido moverse al margen de la universidad, y sus centros de trabajo no se han constituido por rebosamiento de esta,
como en Alemania, sino por contratación directa del investigador, donde quiera que éste se hallase, fuera de los Estados Unidos no pocas veces, y cualquiera que fuese su anterior vinculación con la institución universitaria. Bien notorios fueron, entre ellos, entre tantos y tantos casos de investigadores contratados que nada tienen que ver con la Universidad Norteamericana, ya antes de la Primera Guerra Mundial, el biólogo francés Carrel y el microbiólogo japonés Noguchi. Solo desde hace varios decenios, muy recientemente, viene atendiendo directamente el gobierno federal norteamericano al ejercicio de la investigación científica. Los espléndidos institutos de Bethesda, en Maryland, dependientes de la administración de Washington y totalmente exentos de función docente, son sin duda la más importante muestra de esa preocupación norteamericana por un cultivo full-time de la actividad investigadora. ¿Y el modelo español? Entre interrogantes. El modelo español, si así puede llamarse, exige ser tratado en párrafo aparte. Estudiemos la primera singladura de ese que, pese a mis reticencias y a mis interrogantes, creo que puede llamarse el modelo español. Como punto de partida, es inexcusable una rápida consideración de lo que la Universidad Española fue durante los decenios centrales del siglo XIX. Solo como institución docente era entonces concebida, y tanto por la sociedad, que en los vetustos edificios universitarios no veía otra cosa que oficinas para la expedición de títulos profesionales, como por el mismo profesorado. La lección magistral, única actividad académica de muchos docentes, solía ser grandilocuente o gárrula. La información científica se hallaba sumamente retrasada. 3 botones de muestra. El año 1876 había en la Facultad de Medicina de Zaragoza un solo microscopio que, por lo que cuenta Cajal, nadie usaba. Las principales revistas científicas y muchas de las obras de los clásicos de la ciencia del siglo XIX faltan todavía en nuestras bibliotecas. La matemática que hacia 1880-1890 se enseñaba en nuestras facultades de ciencias era la que medio siglo antes estaba vigente en las universidades europeas. Rey Pastor es el que proporciona el dato. La geometría de Stout, creada a mediados del siglo XIX, la importa Torroja, y era gran novedad 30 y tantos, 40 años después. Las funciones de valor imaginaria de Cauchy, todavía anteriores, las importará don Zoel García de Galdeano en Zaragoza, también a fines del siglo XIX. Retraso, mera importación. Salvo en la sala de disección, la actividad práctica del alumno se reducía de ordinario a la contemplación de los llamados experimentos de cátedra que el profesor ejecutaba ante su auditorio. Qué anécdotas tan sabrosas podrían contarse. No renuncio a decirles una sumarísimamente. La de aquel profesor que decía: tengo en ese tubo de ensayo una disolución de cloruro sódico. Si le añade unas gotas de esta otra disolución que es de nitrato de plata, verán ustedes cómo se forma un precipicio, un pozo blanco que va depositándose lentamente en el fondo del tubo de ensayo, etc. Lo hacía y salía. Aplausos de toda la clase. Y el profesor decía, humilde: a mí no, a los reactivos, a los reactivos. Compréndese, pues, que en la instauración de la investigación científica moderna en España, tras los modestos y abnegados esfuerzos de quienes dentro de ese medio trataban de hacer algo, Colmeiro, Graells, Rubio, Maestre de San Juan, Simarro, pocos más, algo original, quiero decir, no meramente de importación, fuese obra dispersa de unos cuantos hombres profesionalmente vinculados, por supuesto, a la universidad, pero más o menos alejados de ella a la hora de realizar su trabajo personal. Un Milà y Fontanals en Barcelona, un Cajal, un Menéndez Pelayo en Madrid. Consecuencia: pese a la condición profesoral de sus promotores, la investigación científica moderna comienza siendo entre nosotros fundamentalmente extrauniversitaria. Lo que entre
1860 o 70 y 1900 había sido obra de pocos investigadores aislados, nombré algunos, Maestre San Juan quizá su cabeza, en lo que toca a las ciencias de laboratorio, prosiguió ya en forma incipientemente organizada, en buena parte por influencia directa de la institución libre de enseñanza, durante los decenios subsiguientes a esa última fecha. Fuera de la universidad. El Instituto Cajal fue edificado en los Altos del Pacífico. Entre los estudiantes de medicina, solo los más fuertemente abocados a la investigación histológica acudían a él. El Centro de Estudios Históricos tuvo su primera sede en la calle de Almagro y la segunda en la Duque de Medinaceli. Negrini y sus discípulos más inmediatos, Hernández Guerra, Ochoa, Grande Cobian, trabajaron en el laboratorio de fisiología de la residencia de estudiantes de la calle del Pinar, establecida por la Junta para Ampliación de Estudios. Menos universitarios todavía eran el laboratorio de histopatología, que en la misma residencia dio marco a buena parte de la obra científica del Río Ortega, o también el Instituto de Medinabeitia, y hasta 1932 el Instituto de Patología Médica de Marañón. Y con personal casi siempre universitario, otro tanto, cabe decir, pese a las ineludibles diferencias individuales, así en cuanto a su génesis como en cuanto a su vinculación universitaria, de la Escuela de Estudios Árabes, del Seminario Matemático, del Museo de Historia Natural, del Instituto Oceanográfico, de los centros en que como investigador trabajó Eduardo de Hinojosa, del Laboratorio Municipal de Barcelona, donde Turró realizó toda su labor, o bien ya en 1930-31 del para entonces espléndido Instituto Nacional de Física y Química o Rockefeller. En el quindenio 1920-1935, nuestra investigación científica, antes lo anotaba, muy variada y decorosa ya, perfectamente equiparable algunas veces a la que por entonces se hacía en la mejor Europa, era un tiempo universitaria y extrauniversitaria. Universitaria por sus hombres, casi todos pertenecientes a los claustros de la universidad y de las escuelas técnicas superiores. Extrauniversitaria por su situación administrativa y por el emplazamiento de casi todos los centros en que era realizada. ¿Cómo puede ser explicado tal fenómeno? En mi opinión, por la acción conjunta de varias causas. La primera, obvia es decirlo, por la escasa densidad de nuestra población científica. El número de las personas verdaderamente dedicadas a la ciencia era y siempre ha sido en España muy escaso, porcentualmente comparado con el que pueden ostentar los países del occidente europeo. Dicho de otro modo, el interés de la sociedad española por la ciencia era y siempre ha sido sobremanera deficiente. ¿Por qué? En la lección próxima, la del martes próximo, trataré de dar la respuesta de algunos y, por supuesto, la mía. Sin mayores precisiones estadísticas, basten aquí la escueta consignación del hecho y el enunciado de su inmediata consecuencia en relación con el problema que ahora nos ocupa. La punto menos que forzosa coincidencia del profesor y el investigador en la persona del practicante de la investigación. Con todo, no dejaron de existir investigadores puros como Turró, como Ferrán o como Río Ortega. Más delicada faena es la de explicar esa tan frecuente separación entre la docencia universitaria y el cultivo de la investigación en la vida de una misma persona. En la vida de la misma persona. Yo la veo como el resultado de dos causas concurrentes. El propósito de mantener bien dibujada la indudable distinción, entre comillas, que otorga la condición de investigador, a un lado el que sabe hacer y efectivamente hace ciencia, al otro el mero docente, el limitado a repetir con mayor o menor lucimiento lo que otros han hecho, y el bien comprensible temor a ver anegada o entorpecida una obra científica minoritaria y todavía incipiente, pero auténtica, por la pululación de las pseudoinvestigaciones a que indudablemente daría lugar la distribución del poco dinero disponible entre catedráticos no vocados a la investigación y no formados para ella. Es decir, proceder con arreglo a la fórmula del todos café. Admitido lo cual, no parece improcedente afirmar que los españoles, de un modo u otro dedicados a la ciencia, se repartían durante los 7 primeros lustros de nuestro siglo, 1900-1935,
en 4 grupos distintos. Primero, los catedráticos e investigadores que, como Cajal, Menéndez Pidal, Asín Palacios, Rey Pastor y Blas Cabrera, enseñaban en la universidad e investigaban, sí, fuera de ella, pero con el deseo de que su obra científica mostrase a otros cómo se adquiere la plenitud de la docencia universitaria que requiere la práctica de la investigación. Podríamos llamar a esta actitud un elitismo de sembradura. Segundo, los catedráticos e investigadores en cuyo ánimo, por las razones antes apuntadas, dominaba la voluntad de mantener ese hiato entre la investigación y la docencia. No parece inoportuno hablar de un elitismo de segregación. Tercero, los pocos que movidos a la práctica de la enseñanza, que movidos por una vocación científica pura, apenas aficionados en consecuencia a la práctica de la enseñanza, habían conseguido medios suficientes para su total entrega a la investigación, aunque estos medios fueran tan reducidos. Turró y Río Ortega son tal vez los máximos ejemplos de este grupo. Y en cuarto lugar, la mayoría, bien que decreciente, es preciso reconocerlo, de los catedráticos que por la razón que fuese, pereza, rutina, presión social, afán de lucro, vocación científica, vocación política o afición al puesto de mando, reducían a una docencia mejor o peor informada toda su actividad científica. Apenas parece necesario decir que entre esos 4 grupos había transición continua y no solución de continuidad. Acabo de indicar que a lo largo de este periodo decrece el número de catedráticos no investigadores. No es que fuese muy grande el número de los investigadores, pero el de los no investigadores va decreciendo. O bien, más precisamente, que poco a poco va creciendo, como acabo de decir, el número de los que en alguna medida lo son. Tal fue el fruto mejor de la más seria y eficaz institución que para el fomento de la actividad científica y la cualificación de la enseñanza universitaria ha existido en la España contemporánea, la Junta para Ampliación de Estudios. De todo lo relativo a su origen, a su organización y a su gestión, solo consignaré aquí un nombre, el de José Castillejo, cuya abnegada dedicación a la naciente empresa y cuya inteligente ponderación tan decisivas fueron para lo que principalmente ahora nos importa, la obra de la Junta misma. Nota central de ella fue la formación de catedráticos e investigadores mediante la concesión de pensiones, tan sobrias como la propia Junta, apenas dotada respecto de los medios, en fin, que hoy nos parecen punto menos que imprescindibles, a jóvenes graduados que previamente hubiesen mostrado poseer vocación científica y cierta preparación general y particular, la que, espléndida ya en algunas disciplinas, la histología, la filología románica, el arabismo, la filosofía, varias ciencias médicas, la historia del derecho a la del arte, entonces también incipientemente la física y la química, fuera posible conseguir en España. Está todavía por hacer una historia solvente de lo que para nuestra universidad y nuestra vida científica ha sido hasta hoy mismo la obra de la Junta para Ampliación de Estudios, porque todavía en la universidad actual perdura su influencia. Muchos se formaron todavía en aquella época y han traído todavía a nuestros años el espíritu de entonces. No resulta necesaria esa historia, sin embargo, para afirmar con certidumbre que gracias a la Junta logró la universidad un considerable progreso. No pocos de sus jóvenes profesores se incorporaron a la cátedra con la firme convicción de que, como acontecía en los lugares de su formación última, entonces preferentemente Alemania, solo añadiendo a la docencia cierta actividad investigadora, podían ser universitarios completos y vieron un básico deber intelectual en el hábito de estar al día en sus respectivas disciplinas. Así, la posesión de 2 o 3 idiomas y la lectura de monografías y revistas científicas dejaron de ser excepción en nuestro profesorado. A comienzos del siglo esto era rigurosa excepción, dejaron de ser excepción en nuestro profesorado. Hasta los mismos alumnos llegó la influencia de tal novedad. Solía decir, a él se lo oí, don Teófilo Hernando, para hacer patente la realidad de este cambio: cuando yo llegué a la cátedra, 1912, aconsejaba estudiar idiomas a mis discípulos diciéndoles que el que lo sabía tenía grandes probabilidades de triunfar en su profesión. Cuando dejé mi cátedra, por las razones
bien sabidas, 1936, ese mismo consejo iba apoyado en otro argumento: el mal papel que en la profesión haría quien no hubiese aprendido idiomas. Es decir, se ha invertido la índole del argumento. En la génesis de la evidente mutación perfectiva que durante el primer tercio del siglo se había producido en nuestra universidad, un motivo descollaba sobre todos los restantes: la obra callada y constante de la Junta para Ampliación de Estudios. Esta obra no fue, sin embargo, todo lo que pudo ser, todo lo que debió ser, porque su más poderoso adversario estaba en la realidad misma que la Junta se proponía reformar, es decir, en la sociedad española. De nuevo surge ante nosotros el tema del escaso interés que por la ciencia ha tenido y tiene nuestra sociedad, pese a lo que parezcan decir las apoteosis populares que a veces, cuando sus méritos ya han sido mundialmente reconocidos, nuestros sabios, Cajal, Ochoa como ejemplos, han recibido del común de sus compatriotas. Antes leía ese texto de Ortega. Si ustedes quieren completarlo, lean otros del propio Cajal, el cual habla de la reacción popular, social, a la cual él está agradecido, consecutiva a la recepción del Premio Nobel. Cuando dice Cajal que los agasajos fueron tantos, tan diversos por toda España, que tuvieron las formas más diferentes. Me pedían mi nombre para ponerlo como marca de anisetes o de chocolates, dice, o de otras pócimas. Me ofrecían la participación en negocios y en empresas quiméricas. De nuevo el arbitrismo español en torno al prestigio del hombre de ciencia. Me venían en forma de petición de destinos y sinecuras, es decir, recomendaciones para colocación al Premio Nobel. Dice, y tantos fueron los agasajos, los banquetes, los actos, que me he convencido de una cosa: que si en España uno se distingue científicamente, necesita tener corazón de acero, piel de elefante y estómago de buitre. Reacción, pues, de la sociedad española. Trampa respecto del interés de la sociedad española por la ciencia. Porque bajo esas espasmódicas glorificaciones y cumpliendo a la letra la sentencia evangélica acerca de la sede del corazón del hombre, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, nuestra sociedad tiene otros dioses y otros ídolos, y a tal causa deben ser referidos, si uno quiere de veras comprenderlos y corregirlos, los tres grandes hechos de que inmediatamente depende la deficiencia de nuestra producción científica: el escaso número de las personas dedicadas a la ciencia, la pequeñez, que en algunos momentos ha llegado a ser bochornosa, de los fondos estatal y socialmente consagrados a ella, y la frecuencia con que hombres inicialmente vocados al serio trabajo científico y suficientemente formados para realizarlo, han terminado contra su voluntad en tantas ocasiones abandonándolo por completo. En el seno de una sociedad que apenas da dinero para la ciencia y premia con la fortuna y el prestigio el ejercicio destacado de las técnicas derivadas de ella, como la medicina, la jurisprudencia, la arquitectura, la farmacia o la gerencia industrial, no puede extrañar que a su regreso a España, no pocos de los pensionados de la Junta, como entonces se decía, eligiesen la vía del lucro, si su materia lo permitía, o cayesen en ese resignado y amargo escepticismo irónico que tanto se ha dado y se da entre nosotros. En su breve y recoleta empresa de corregir la incuria científica de la sociedad española, la Junta para Ampliación de Estudios no pudo hacer todo lo que, sabiéndolo o sin saberlo, esa sociedad necesitaba. Y sin embargo, el proceso hacia que la Junta tendía, es decir, el conseguir, repetir una fórmula que he usado muchas veces, que la diré hoy y que la volví a repetir quizá más de una vez en el curso de estas lecciones, el que España produzca la ciencia correspondiente a un país europeo de 35 millones de habitantes. Esta debe ser nuestra meta, que España produzca la ciencia que debe producir un país europeo de 35 o más millones de habitantes. Hacia esa meta, poquito a poco,
iba moviéndose la sociedad española, iba moviéndose la Universidad Española, iban moviéndose las instituciones científicas creadas al margen de la universidad o en conexión con ella, de que antes hice mención. Y así los hombres que antes nombré, desde Cajal hasta los que el año 36 tenían poco más de 30 años, 30 y pocos años, y habían comenzado su obra científica. Permitan ustedes que los personalice en esos dos nombres, el embriólogo Horst Llorca o los matemáticos Germán Ancochea o Sisto Ríos, junto a estos químicos, físicos, otros biólogos, bioquímicos, como los que antes nombré, etcétera, etcétera. Pese a todo, el progreso continuaba hasta que llegó el trauma, el tajo terrible, sangriento de nuestra guerra civil. Al estudiar la relación entre ese trauma atroz de nuestra guerra civil, que nunca denostaremos suficientemente, pero puede haber todavía, me pregunto, nostálgicos de la guerra civil, y los hay, ¿y para qué nombrarlos? Puede haberlo, pues los hay. No nos debemos cansar nunca de execrar la atrocidad de lo que aquello fue. Pues bien, en relación con nuestro problema, dejemos problemas éticos, otros más, la ciencia, la guerra civil debe ser considerada desde tres puntos de vista. Primero, lo que destruyó, el hecho del exilio masivo, voluntario, de profesores y hombres de ciencia, que en buena parte iban a hacer ciencia a otros países, principalmente México, lo que la guerra civil destruyó. Sobre la obra del exilio remito a las publicaciones sobre este tema, aunque también aludiré sumariamente, no hoy, sino el último día. En segundo lugar, junto a lo que la guerra civil destruyó, exilio, muertes de hombres de ciencia, muchos de ellos ejecutados lamentablemente, no quiero emplear otro adverbio, junto a eso, junto a la destrucción de instituciones que también fueron destruidas, lo que la guerra civil reveló. Es decir, el engaño en que muchos españoles, los más finos, los más superiores desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista de la sensibilidad, el engaño en que vivían, y yo en la medida en que entonces era joven y desde luego me hallaba muy lejos del nivel de estos hombres y todavía me hallo tan lejos, yo mismo vivía. ¿En qué consistía este engaño? En pensar que la débil película de minoría europeizada en Madrid y en Barcelona se había constituido ya en lo que un embriólogo a la manera de Spemann llamaría el centro, el organizador de la vida civil y social española. Una película que en Madrid estaba representada por las instituciones que nombré, por las personas que nombré y algunas otras, por la residencia de estudiantes, por la revista Occidente, por El Sol, por todo lo que esto representaba. Una película bajo la cual, y en Barcelona igual, estaba el subsuelo de un pueblo ineducado, de un pueblo potencialmente violento, de un pueblo potencialmente también fanático, aunque entonces no lo pareciera. Por debajo de la película de la europeización, una España real, cuya existencia entonces no podemos desconocer si queremos hacer historia, y cuya realidad actual debemos tener muy en cuenta para conducirnos en España. Es decir, para llevar a término lo que en primer término es un tópico. Si desde el siglo XVIII se viene diciendo, lo primero que necesita la sociedad española es educación. Lo que destruyó la guerra civil, lo que reveló la guerra civil, este engaño de buena fe, claro está, pero del que debemos librarnos, y lo que suscitó, porque suscitó inmediatamente, es decir, el apetito de ocupar puestos a toda prisa, porque se habían ido los que los ocupaban, ahora que puedo, venía a ser una especie de consigna operativa en las conductas de tantos.
O bien suscitó lo que por una parte era una utopía y por otra parte era una táctica de conveniencias, es decir, la tentación, la caída en la tentación de partir de cero, el adanismo. Vamos a partir de cero. No crean ustedes que me invento nada, en absoluto me invento nada. Pensaba haber abordado, en fin, el desarrollo de todo lo que acabo de decir aquí en esta misma lección. El tiempo se nos ha echado encima. No voy a seguir. He hablado en primer término de lo que empezó a ser nuestra ciencia antes de nuestra guerra civil, desde la época en que inauguran la época contemporánea de la ciencia española, Cajal y sus coetáneos, hasta 1935-1936. Hemos visto sumariamente la triple consecuencia de la guerra española, la guerra civil española respecto de la ciencia, lo que destruyó, lo que reveló, lo que suscitó. Ahora tenemos que ver qué ha pasado luego. Es decir, la segunda singladura de la ciencia en España a partir de 1939, la ciencia en España en el siglo XX. Y vamos a estudiar sumariamente en la cuarta lección, haremos un paréntesis para meditar sobre el problema de la ciencia en España. En la cuarta lección, que se titula Nuestra ciencia hoy y mañana, consideraré que nuestro hoy ha comenzado no como, según la pauta que me había hecho para esta lección, en 1950 más o menos al 60, entonces ha comenzado el hoy de nuestra ciencia, y ya verán ustedes con rasgos bastante positivos en tantos casos. No he venido yo aquí a hacer de Jeremías y llorar trenos, sino de reconocer realidades. El hoy en nuestra ciencia comienza por las razones que diré entre 1950 y 1960, y lo veremos a través de las dos grandes instituciones que en España se ocupan de hacer ciencia, o debieran ocuparse de hacer ciencia. Por una parte, el Consejo de Investigaciones Científicas, por otra parte, la universidad. En la cuarta de las lecciones, nuestra ciencia hoy y mañana, nuestro hoy lo consideraremos según estas dos líneas, desde los años inmediatamente posteriores a la guerra civil. El mañana, diré a ustedes lo que me parece respecto del mañana, sin ser profeta. Entre tanto, el día próximo, el martes próximo, dedicaremos una hora a la reflexión acerca del por qué la ciencia española ha sido la que ha sido y como ha sido. Por lo pronto, ha sido escasa. ¿Por qué la ciencia española ha sido escasa? ¿Por qué ha sido la que ha sido? ¿Por qué se han dado esos baches terribles que en la lección anterior vimos y que hoy hemos vuelto a ver? El bache de la segunda mitad del siglo XVI y todo el siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Ay, es nada, llamar a esto un bache, casi es un estado habitual. El Renacimiento en la segunda mitad del XVIII, el bache tremendo en la primera mitad del siglo XIX y comienzos de la segunda mitad, la paulatina salida de ese bache desde 1880 a 1936, en la caída otra vez con motivo de la guerra civil, y los intentos que bastantes hombres de ciencia en la España actual, en el hoy, están haciendo para que en España haga ciencia. Esta línea ondulante de ascensos y hundimientos, con un resultado, eso sí, que podemos ya decir que en conjunto es escaso. Es decir, con la suma de todo lo que ha hecho los españoles en ciencia, es escaso respecto de lo que quisiéramos que hubiesen hecho. ¿Cómo se entiende esto? A la luz de lo que nos han dicho algunos meditadores sobre la vida española y de lo que yo, en fin, modestamente puedo aportar a ello, dedicaré la reflexión del martes próximo. Y el jueves veremos nuestra ciencia hoy, un hoy que comienza en los lustros inmediatamente posteriores a 1939, hasta mañana, un mañana solo frente al cual puede tener sentido este recorrido histórico. Repetiré a ustedes mi fórmula. La historia es el recuerdo de lo que fue al servicio de una esperanza de lo que puede ser, de lo que puede ser. Yo estoy haciendo en ustedes historia muchas veces dolorida, pero la hago al servicio
de una esperanza de lo que puede ser. Veremos cómo. Muchas gracias.